Lo que hoy le vamos a presentar en Latinus no está a la vista de todos y tiene que ver con el representante diplomático de otra dictadura, la de Nicaragua. Desde que fue nombrado en el actual gobierno, un cónsul honorario de Nicaragua ha recibido más de 3,000 millones de pesos en contratos de la administración López Obrador. Un cónsul honorario. Lo que hoy le vamos a presentar en Latinus no está a la vista de todos y tiene que ver con el representante diplomático de otra dictadura, la de Nicaragua. Desde que fue nombrado en el actual gobierno, un cónsul honorario de Nicaragua ha recibido más de 3,000 millones de pesos en contratos de la administración López Obrador. Un cónsul honorario. Lo que hoy le vamos a presentar en Latinus. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, bienvenidos, que inicien un día con mucho éxito. A los que están en el estreno, los que están viendo ya en la diferida, más tarde, a la hora de la comida, por la tarde, en la noche, en la madrugada, bienvenidos todos a su canal RIT TV, la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll y bueno, vamos a platicar. Oigan, qué buen madrazo le metió Loret con esta investigación del cónsul honorario de la dictadura de Nicaragua. 3,000 millones de pesos en contratos. No, bueno. Lo platicamos aquí hace unos videos atrás de este acuerdo que existe entre ellos para financiarse, pero que aparte después lo pagan y lo pagan fuerte. Hay temas bastante interesantes que se movieron durante estos 5 años en los que entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador se la pasaron con mucha intención de ampliar ciertos puentes entre Centroamérica y México, pero no precisamente para tener una relación que toda la vida hemos tenido. No, va más allá. Y bueno, el escándalo más fuerte de todo esto se dio durante la pandemia, cuando detuvieron una avioneta con vacunas, pero bueno, no se sabía si eran vacunas de un lote robado, vacunas falsas, pero al final de cuentas vacunas que eran vacunas pues que no eran tan fácil en ese momento de conseguir y que además se supone que eran de las que solamente habían llegado a México por donación. ¿Y quién estaba a cargo de las donaciones? O bueno, de recibir las donaciones, Marcelo Ebrard. Y en ese avión detuvieron a alguien involucrado con la esposa de Marcelo Ebrard, y bueno, fue todo un escándalo. Lo ocultaron, se hicieron tarugos, esperaron a que se enfriara, andábamos más preocupados por sobrevivir, porque fue en el momento más duro de la pandemia, pero ese tipo de cosas han sucedido y se han leído entre columnas, en periódicos locales, señalamientos como que México ha estado invadiendo a varios países de Centroamérica, pero cuando hablan de invasión, porque la verdad es que me ha llamado la atención cuando leo la prensa local de aquellos países centroamericanos, hablan de la invasión de ciertos personajes, empresarios o líderes criminales que han expandido su territorio a estos países y que todo pareciera que es bajo la complicidad de los gobiernos, por la forma en que están actuando tan impunemente. Así que no dudaría que todos estos puentes diplomáticos, lo único que tienen es eso de fachada, pero en el fondo se trata de que ciertos actores que hacen negocios o patrocinan campañas, que están cercanos al régimen, puedan tener una presencia en Centroamérica para los negocios a los que se dedican. Esto se lee en la prensa local de aquellos países, y se lee como queja aparte. No olvidemos que, ya para terminar este intro, no olvidemos que uno de los
de las organizaciones criminales mexicanas que más presencia han tenido en Centroamérica ha sido el Cartel de Sinaloa y comandado por el Chapo Guzmán. Al grado que, bueno, pues de hecho el Chapo en sus tiempos cuando intenta huir, donde se intenta refugiarse en Guatemala, y es donde lo capturan y donde lo entregan por aquella ocasión. Pero, bueno, temas de cuando estoy hablando de los inicios del Chapo, pues. Pero sí se han dado en los años posteriores hechos violentos que demuestran que la presencia del crimen organizado mexicano está muy presente en estos países de Centroamérica. Y vuelvo a insistir, hoy periódicos locales reportan que hay una invasión mexicana de intereses que han encontrado apertura a través de esta relación que se ha establecido con la 4T y estos gobiernos de Centroamérica, incluida la dictadura de Nicaragua, que tan dura. Así que bueno, pues no nos extraña que de pronto aparezca esta nota de Carlos Loret, fuertísima, donde demuestran que pues el gobierno mexicano ha gastado más de 3,000 millones de pesos en contratos, 130 contratos a este cónsul. Un cónsul que, pues al final de cuentas, está ahí porque lo nombró el dictador Ortega y que seguramente tiene el mismo mecanismo de los médicos cubanos y el negocio que tiene la dictadura con México y que al final de cuentas lo que termina siendo muy insultante para el mexicano es que no es su dinero de ellos, es el dinero de usted y el mío, porque para cobrar están muy puntuales en el tema del SAT. Estos 5 años ha sido de verdad un terrorismo fiscal. Yo estoy de acuerdo en que uno debe de contribuir y el grave problema es, ¿contribuyes a qué? O sea, contribuyes para tener mejores calles, contribuyes para que la luminaria de tu calle esté funcionando, contribuyes para que abras la llave y el agua esté permanente y no te escasee y llegue cada 15 días, contribuyes para que tengas drenajes y no estén tapándose las cañerías y tengas malos olores porque ya reventaron las líneas de drenaje, contribuyes para que tengas escuelas, transporte público, vigilancia. Digo, es que en serio, regresando al inicio, con los baches estaría yo contento y muchos ciudadanos. Contribuyes para que cada vez cuesten menos las casetas y tengan más casetas, más autopistas libres de cuota. Contribuyes para medios de comunicación como el internet, que lo ha prometido y sigue sin ser algo que cumplan. Contribuyes para que tengas un sistema de salud digno. Pero cuando contribuyes y no tienes nada de eso y te das cuenta que miles y miles, millones y millones de pesos, de dólares, están siendo sacados del país para entregarlos a las dictaduras, a países como El Salvador para sus programas sociales, a Nicaragua con un dictador como Daniel Ortega, a la dictadura de Cuba, ayudando al dictador de Venezuela. O sea, esas son chingaderas. Y apúntenme 4,150 pesos a lo que acabo de decir. Sí, porque para rematar, bueno, pues será show, será una iniciativa para que el presidente se luzca desconociéndola. Sea como sea, también es una amenaza de que en el momento en que ellos quieran apretar, lo van a hacer. Y la ley está vigente. O sea, dice López Obrador que la va a vetar. En el momento en que estoy haciendo este video, sigue la ley vigente. La iniciativa de solamente modificar la multa de una ley que ya existe y que es la de Venustiano Carranza sobre insultar al presidente. La han extendido para que, a ver, aguas, porque también la extendieron para que no insultes a los senadores, a los diputados, a los funcionarios, a nadie de ellos, porque ahora resulta que se ofenden.
Así que, bueno, pues que se jodan, que se vayan al carajo y apúntenme otras dos, por favor. Vamos a hablar de la paranoia que está sufriendo López Obrador a raíz de todos estos temas que están sucediendo. Bastante atinada esta cronología que nos presenta Raimundo Rivapalacio en El Financiero sobre la paranoia en Palacio Nacional. Lo que muestran en Palacio al señalar un enemigo externo es descontrol y temor de que más esqueletos salgan del closet y minen la integridad y honestidad que presume el presidente. López Obrador está viendo moros con tranchetes, principalmente en Estados Unidos. El camino de su inestabilidad y pésimo humor puede alegarse por la forma como está reaccionando. Empieza en Washington. Y lo dije aquí hace 2 videos, o sea, de pronto sí ya la agarró personal con Estados Unidos. Algo está sucediendo, algo no le cuadró que le están mostrando los americanos. La paranoia ronda en Palacio Nacional y no puede ocultarlo. Con sus descalificaciones habituales, el presidente se quejó de que la prensa diga que en las mañaneras hay preguntas a modo para que él se maneje en zonas de confort. Bueno, o sea, ahora resulta que en 5 años no nos hemos dado cuenta. Que pareció una admisión de culpa porque una de las que se hicieron este lunes está directamente asociada con una gran preocupación que inunda el despacho presidencial desde hace días. ¿Cómo lograr que el escándalo de la residencia de su hijo y de su nuera, allá en Houston, la famosa Casa Gris, desaparezca? ¿Cómo lograr? Ay, prepárense porque les voy a hacer un video sobre la vida de Caroline Adams. Traigo muchos datos de Caroline Adams que hemos sacado. Uy, papaya de Celaya. En cualquier tema que atañe a los hijos de López Obrador, se muere en la raya. Sí, lo hemos visto que es el punto débil. Es donde se encabrita, donde pierde el control, donde se aloca, donde comete errores y errores que cuestan, sin duda. Así que ya le agarraron la medida. De que le pegó López Obrador un boquete al buque, ya con eso tienen para que nada más vaya flotando sin que termine por hundirse, pero la verdad es que sí le hizo daño mortal a su gobierno. Siempre lo he dicho en estos videos, hay un López Obrador antes y después de la Casa Gris. El López Obrador de antes era así, altivo, presumido, se burlaba. Ahí están las... ¿Cómo decía? Ay, se me olvidó ahorita cómo gritaba de las muertes masivas. Las masacres. Ahí están sus masacres. Ahí están. O sea, era presumido, era altanero. Se sentía un chingón. Apúntenme otra. De verdad que en cuantito le pegaron un proyectil brutal con lo de la Casa Gris. Bueno. Para empezar se tardó. Primero 5 días en asomarse a ver si venía otro. Y luego 15 días en salir a ver de qué tamaño era el boquete. De verdad que jamás había visto yo a López Obrador que le hubieran hecho tanto daño. De verdad, no, yo no lo había visto así hasta que le pegaron. Y bueno, ya cuando uno empieza a leer los antecedentes, de que le advirtieron, de que le decían, de que lo previnieron un año antes, que su jefe de seguridad le dijo hasta que el FBI estaba involucrado, o sea, todo eso, y le valió madre con lo soberbio que es. Finalmente le pegan y lo cimbraron y lo cambiaron. La verdad es que a partir de ahí se volvió terriblemente violento, amargado. Llega a las mañaneras con la espada desenvainada. O sea, desde ese febrero del año pasado a la fecha, ya, de verdad, ya no tenemos... Ya no hay margen a pensar en otra cosa más que es una mañanera en la que nada más estamos esperando a quién va a madrear cada mañana. Es difícil ya la situación con López Obrador. Ya es como tóxica.
Es como tener una novia tóxica. Así de, ya, güey, ya, cabrón, ya. En cualquier tema que atañe a sus hijos, entonces, más si se trata de la casita gris. Bueno, la revelación de la casa en Houston ha dominado la mayor parte de su tiempo y de las reuniones con sus colaboradores en esta última semana. O sea, otra vez está incendiado, porque acaba de resurgir el tema de... A ver, recordemos, porque, a ver, luego no falta, hay un güey que me escribe en el canal y no es Chairo, que es lo peor de todo, no es Chairo. No, troll, es que me haces perder el tiempo si no pones notas nuevas. Yo vengo aquí a informarme y la verdad es que es muy desagradable que nos hagas perder el tiempo. O sea, no mames, cabrón, o sea, por eso está México como está. Son temas que no están resueltos y que cada vez van a aportar más luz a estos temas y lo tenemos que retomar, mencionar y ampliar. Lo jodido fuera, fíjense, lo jodido sería que la Casa Gris fuera una anécdota del que recordáramos cómo se puso López Obrador. Pero jamás pasó nada, ni ocurrió nada y no volvió a mencionarse. Qué bueno que la Casa Gris no es una anécdota. Qué bueno que la Casa Gris es un tema que trae presente López Obrador y que no se lo puede quitar. Cada vez que pareciera que ya comienzan a olvidarse del tema, ¡brum!, otro madrazo, más investigación, ya otro tema en duda, otra casa, más contratos, un libro, y duro, y duro, y duro. Y entonces, pues sí lo trae loco. Lo trae loco y lo desajusta y ha perdido hasta la concentración en el tema de la sucesión. Porque también eso le pasó. A partir de la Casa Gris también siento que perdió la sucesión. Por eso trae un descontrol con sus corcholatas. Así que no es un tema anterior. Ni estamos otra vez agarrando el tema de siempre. No. Es el tema del momento, el tema presente, el tema que va a acompañar a López Obrador durante estos 6 años. Y cuando deje la presidencia, lo va a perseguir. Y ya no va a tener el poder. Y quién sabe cómo se comporte a quien le herede el poder. Porque una de las peores condenas a las que se podría enfrentar López Obrador, y de verdad deseo que sea así, va a ser la de que a quien deje él, y si llegara a ganarle a la oposición, y Morena vuelva a triunfar, la condena para López Obrador sería que ese o esa que se siente lo traicione. Esas historias ocurren todo el tiempo en la política, y más en la política mexicana. Así que no es de extrañarse que de pronto él crea que está acomodando su tranquilidad para cuando deje la presidencia y en una de esas se le complica y es al revés. Está interesante eso. Hay entonces una obligación de todos, los informadores, los comunicadores y los periodistas, de no soltar este tema, y de la sociedad de informarse y de compartirlo y de comentarlo. La Casa Gris no puede quedarse en el olvido. Y no es un tema viejo, acaba de suceder hace 2 semanas, se pudo ya confirmar que, bueno, pues siempre sí estaban los contratos. Antes se pensaba que, la empresa se defendía diciendo que no, que jamás se hicieron contratos con el gobierno, que estos contratos eran de Peña Nieto. Después salió que sí, que son contratos de Peña Nieto, pero que eran ampliados. Bueno, la información que se dio un año después, que es la reciente, es que sí hay contratos nuevos y por muchísimos millones de dólares, pero que además coincide uno de esos contratos con el día en que entró a ocupar la casa Ramón. Jamoncito el mantenido. Así que bueno, pues se configura el tráfico de influencias. Este es el momento que tiene a López Obrador desde hace unas semanas para acá, muy, muy preocupado. Vuelvo a insistir, esta revelación lo ha teniendo reuniones con colaboradores y asesores para que le digan cómo pueden resolver ya este escándalo.
Bueno, de las... en estas reuniones con sus colaboradores de esta última semana, ahí ha estado presente su vocero Jesús Ramírez y su coordinador de asesores Lázaro Cárdenas. Entre todos han estado buscando una estrategia que pueda contener la bola de nieve que ha causado la investigación y que sigue avanzando. El presidente López Obrador también habló con su hijo, José Ramón, para pedirle explicaciones. Por eso lo mandaron a traer. Hoy les estoy contando por qué José Ramón está en México. Bueno, le ha pedido López Obrador que le explique qué más hay, qué no le ha contado, porque le siguen rebotando nuevos datos, nueva información de la que no estaba enterada López Obrador y que el hijo le ha ocultado. El presidente le ha pedido que le explique y su hijo le ha respondido que los que le rentaron la casa aseguraron que ellos no habían dado ninguna información a nadie. La respuesta de José Ramón llevó a la conclusión en el despacho presidencial de que había sido el gobierno de Estados Unidos el que había proporcionado la información a Mexicanos contra la Corrupción. Fue desde hace un año que comenzaron con esta teoría y luego se manejó la posibilidad de que exagentes del FBI estaban involucrados, y esto por una declaración del exgobernador Cabeza de Vaca. 2 más 2 en la lógica de Palacio son siempre 4. El presidente reaccionó con recriminaciones a Ramírez Cuevas. Se desquitó con su vocero e indirectamente con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque no le habían dado seguimiento a la nota diplomática enviada en mayo pasado al gobierno de Estados Unidos para que le cortara los recursos a Mexicanos contra la Corrupción. Situación de la que se queja López Obrador, que hasta hoy Washington no le ha hecho caso, a pesar de que pasearon durante más de 40 minutos ambos mandatarios en la bestia. La presión de López Obrador contra Ramírez Cuevas, su vocero, continuó toda la semana pasada porque no lograba frenar el escándalo. De hecho, no, lo que han hecho es distraerlo. El descargo del vocero, ¿cómo lograrlo cuando el conflicto de intereses en la renta de esa casa es evidente? O mejor dicho, el uso de la casa. Y el presidente sigue alimentando la misma controversia con sus dichos y con la forma en que defiende a su hijo. Ramírez Cuevas propuso que no mencionaran el reportaje en la sección de quienes quieren las mentiras y que el presidente se enfocara en descalificar moralmente a Loret como les ha funcionado. También se ordenó no volver a hablar del tema en las reuniones del gabinete y se instruyó a los coordinadores en el Senado y el Congreso que no declarara a nadie sobre el caso. Y sí ocurrió así. Como se vio, fue como querer parar una avalancha con un detente. Dieron instrucciones de que en la 4T nadie mencione ni se suba a defender al hijo. Optaron por la situación de apostarle al olvido y a que se van a venir una avalancha de situaciones que puedan esconder la nueva investigación que pone a su hijo ahora sí en una condición incluso de que se abra una investigación en Estados Unidos. Ya más fuerte, ¿eh? No nomás la comercial que presentó Xóchitl Gálvez. Que por cierto, Xóchitl Gálvez la va a ampliar. No, bueno, por todo lado le llueve. Con el antecedente del reclamo presidencial sobre la nota diplomática al Departamento de Estado, parece que Ramírez Cuevas no se le ocurrió una mejor forma de contraatacar que volver a colocar en la agenda pública el tema y colocar una pregunta a modo en la mañanera de lunes, para que López Obrador lamentara 9 meses de silencio del Departamento de Estado y acusara al gobierno de Estados Unidos una vez más de intervencionista. La pregunta se la hizo la reportera de Contralínea, una revista con muy buenas relaciones con Ramírez Cuevas y con el director de la Central Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, que fue el que le advirtió en aquel entonces que estaban investigando al hijo.
Contralínea fue utilizada por Palacio Nacional el año pasado para publicar las fuentes de financiamiento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que entre 2019 y 2020 aseguraron recibieron 25.7 millones de pesos en donaciones del gobierno de Estados Unidos. Justo en vísperas de que, con la misma información, el presidente ordenara el envío de la nota diplomática. Mexicanos contra la Corrupción ganó el donativo mediante un concurso de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que depende del Departamento de Estado y que requiere, para que sea entregado, que el beneficiario aporte una cantidad idéntica. Los recursos en México, que conoce el SAT y Estados Unidos, son auditados, y en total durante 3 años facturó a esa agencia 29.3 millones de pesos. Esto es muy importante. A ver, esta agencia financia a organizaciones de todo el mundo. Fue creada para impulsar organismos que defiendan la libertad de expresión y la democracia en los países y también en Estados Unidos. Son organizaciones que se dedican a algo que está comprobado que sí lo hacen y que pueden aspirar y decirle, oiga, ayúdenos porque tenemos estos proyectos de investigación. Necesitamos comprar equipos, computadoras y pagarle a los reporteros, a los investigadores. Y este organismo de Estados Unidos dice, sí, mete tu expediente y concursa porque van a meterlo muchas organizaciones de todo el mundo y a ver quién tiene un expediente más sólido. Y uno de los requisitos es, si yo te doy un $1, tú tienes que poner 20 pesos. O sea, lo mismo que yo te voy a dar. Es decir, ustedes deben de contar con este capital. Hagan de cuenta, el proyecto cuesta $10 pesos. 1,000 pesos, vamos a poner real. El proyecto cuesta 1,000 pesos. Bueno, pues Estados Unidos le dice al organismo, yo te doy la mitad y tú pon la otra mitad. Pero tienes que garantizarme que tienes en tus cuentas o cómo lo vas a financiar. Y estar bien en tus cuestiones de declaraciones de impuestos. Así que la acusación de López Obrador no era sólida porque al final de cuentas era el SAT a quien le correspondía decir si Mexicanos contra la Corrupción ha pecado de evasor y ha manejado recursos sin que fueran transparentes y declarados, como Morena hace, como ellos sí hacen. No, Mexicanos contra la Corrupción, todo lo que ha presentado, pues está debidamente manifestado como obligan las leyes hacendarias de este país. Y eso a Estados Unidos le da la tranquilidad de, bueno, vamos a aportar en esta organización que está debidamente correcta. Así que se la peló López Obrador. Apúntenme otra, por favor. Bueno, Mexicanos contra la Corrupción, de quien López Obrador sistemáticamente identifica como su presidente a Claudio X González, que sí lo fue antes. La razón es que Claudio X González estaba al frente de esto antes. Pese a haber renunciado a la organización en junio del 2020, no es la única que recibe este tipo de donaciones en México. De hecho, el apoyo de este organismo de Estados Unidos, del Departamento de Estados Unidos, a las organizaciones no gubernamentales es muy reducida. En cambio, 59 programas federales y estatales y municipales suman $1,751 millones, 165 millones de ellos para el Ejército y la Marina, y acaparan la mayor parte del presupuesto de la agencia, cuyas siglas en inglés es la USAID. A ver, esto es muy importante. Este dato casi no se maneja y en la mañanera menos lo van a escuchar ustedes. Cuando López Obrador dice, Estados Unidos está financiando a esta organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción, el único problema, señor presidente, es que sí, todo está transparente, pero el único problema es que lo que le han dado a Mexicanos contra la Corrupción representa menos del 1% de lo que le han dado al ejército. Sí, el ejército mexicano también recibe. Por otro tipo de programas que han justificado, pero a través de estos fondos le han entregado al ejército para la lucha principalmente contra el narcotráfico. ¿A quién se lo han entregado? López Obrador nunca se ha referido a todo tipo de recursos que aporta la USAID a México.
y ha centrado su discurso en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, quejándose, como lo hizo en la mañanera de hace 2 días, de que el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos opositores a un gobierno legalmente constituido. Es una violación al derecho internacional y este grupo sigue siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y por grandes corporaciones económicas. ¿Cuál es la queja? Bueno, que Mexicanos contra la Corrupción es quien pagó la investigación de Raúl Olmos y otros 2 periodistas para hacer la investigación de la Casa Blanca, de la Casa Gris. Ese es el grave problema. O sea, López Obrador está, de verdad, le ha declarado la guerra a muerte a esta organización por haberse atrevido a hacer su trabajo. Investigar un conflicto de intereses del hijo del presidente, que de pronto apareció ocupando una casa de 20 millones de pesos y que la casa le pertenecía a un ejecutivo de una empresa que es proveedora de Pemex. O sea, con todo respeto, como lo dice este apunte, López Obrador cada vez que sale a tratar de defenderse termina peor. Y él es el que lo ha magnificado. Por eso en esta última parte en la que vamos, que se acaba de descubrir que sí hay contratos y que sí coinciden las fechas con la ocupación de Ramón, en esta han optado por guardar silencio, por no pelear, por no responder, por no trenzarse y por distraer con otras cosas. Y pareciera que les ha funcionado, porque fíjense bien cómo de pronto todo el mundo está hablando de García Luna y ya nadie tocó el tema de la Casa Gris. López Obrador, si se para en la mañana a estar chingando con el tema de García Luna, no es porque le interesa embarrar a Calderón. La realidad es que está agarrando ese juicio para crear una cortina de humo y poder distraer el madrazo que le acaban de meter a su hijo. Es un madrazo de tal nivel que el hijo está viviendo en México. Y que de pronto los rumores comenzaron a crecer de si estaba siendo investigado o incluso ya perseguido. La paranoia en Palacio Nacional los tiene en la duda de qué tanto pudo haber estado involucrado el gobierno de Estados Unidos en la investigación sobre la casa de Houston. Porque los argumentos que han expresado internamente es que una parte de la documentación no era pública y se requería, si no se contaba con la autorización del dueño de la casa o su inmobiliaria, que fueran funcionarios quienes entregaran la información. Esta forma de explicarse lo que sucedió es bastante primitiva. Si el gobierno de Estados Unidos quisiera exhibir a López Obrador, como lo ha hecho en el pasado con anteriores gobiernos, no lo haría a través de una organización no gubernamental o un medio mexicano, ya sea Mexicanos contra la Corrupción o Latinos, porque sí buscaría una audiencia doméstica en un medio estadounidense, perdón. Así es como lograría el objetivo, es decir, terminarían exhibiéndolo allá como ya han hecho con algunos casos. Es decir, que de pronto en Estados Unidos se sepa de una información y ahí ya no va a tener control. Y eso va a rebotar en México de inmediato. Ya le han pegado a López Obrador de esa manera. Solamente así lograría su objetivo si Estados Unidos hubiera metido en esto. Esta es una investigación de periodistas mexicanos que le dieron seguimiento y que le han ido encontrando. Una cosa es que tengan a exagentes del FBI y otra cosa es que el gobierno de Estados Unidos hubiera proporcionado la información. Ahora, muchas cosas quizás sí hizo Estados Unidos de manera extraoficial y esa es la duda que tienen ellos. ¿Saben qué es lo peor de todo? Pero así lo peor de todo. Bueno, el término de leer. Lo que muestran en Palacio Nacional, principalmente López Obrador, al señalar a un enemigo externo como Estados Unidos, es que tienen un descontrol y un temor de qué más puede brincarles y explotarles en la cara. Un temor de cuántos esqueletos
puedan salir de closet minando la integridad y honestidad que presume López Obrador. Cierro con este apunte. En política no hay casualidades, lo decimos aquí continuamente. Bueno, muchos se han preguntado por qué lo de Díaz-Canel, independientemente del negocio. A ver, comprar la grava la compran y se acabó. Y siguen haciendo negocios como el que le acaban de descubrir con Daniel Ortega y Nicaragua. O como el que hicieron antes con los médicos cubanos, que lo van a seguir haciendo. No, el tema de la medalla. Muchos se han preguntado de qué se trató este movimiento de López Obrador. De hecho, esto que les voy a decir, no lo han leído. No lo han leído porque esto lo estuve comentando con un amigo que tiene una muy buena conexión. Pero a ver, el que estaba opuesto a esto fue Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard le aconsejó que no lo hicieran por el momento. Porque estaba pendiente en este momento temas muy importantes por definir en estas negociaciones que surgieron de la cumbre cuando vino Biden y que estuvo con López Obrador. Se hicieron acuerdos de que muchos posibles litigios mexicanos no se convirtieran en litigios y se pudieran encontrar bajo una negociación. Le baja 3 rayitas López Obrador, se hace güey con ciertas reformas y terminan pausando. Y han venido caminando en eso. Pero este hecho que le surgió a López Obrador de reventarle en la cara que el hijo ahora otra vez está involucrado en el tema de la Casa Gris, lo puso loco. Y dentro de estas reuniones de las que habla Riva Palacio, hay un grupo que es muy radical y que le habla a López Obrador alimentando su ego y su locura. Y ellos le dijeron que tenía que darle un escarmiento a Estados Unidos. Que lo que le habían hecho, lo que le seguían haciendo a su hijo, necesitaba de que López Obrador contestara. Y lo primero que le aconsejaron fue partirle la madre al tema del maíz transgénico, que se supone que ya lo habían platicado él y Biden, y López Obrador no iba a avanzar. Bueno, avanzó y de la noche, o sea, en cuestión de horas ya estaba avanzado el decreto y le pegó al maíz transgénico cuando ya en la cumbre habían hablado Biden y él que se iba a pausar. Y el segundo madrazo que le mete es el de Canel condecorándolo, que ese es un mensaje político. Así que López Obrador lo que hizo fue contestarle con 2 puñetazos a Estados Unidos a lo puro pendejo. Y se dice que Marcelo Ebrard le pidió que no lo hiciera para que no reventara y no terminaran en litigio lo que va a venir ahora en litigio, porque lo del maíz ahora se va a venir en un litigio y todavía vienen más broncas. López Obrador reaccionó por el tema del hijo, está siendo influenciado por aduladores que tiene a su lado, él está paranoico, ya está enfermo, buscando quién se la pague, en lugar de resolver los desastres del hijo, y finalmente nos acabamos de pelear con Estados Unidos de una manera muy estúpida por culpa del hijo de López Obrador. Por eso Carlos Loret dice que qué casualidad que a la hora siguiente que López Obrador le pegó a Estados Unidos por el tema del programa de Quédate en México, este tema de los migrantes, a la hora ya estaban sembrando la pregunta en la Corte de Nueva York de la defensa de García Luna para involucrar a López Obrador en el juicio.
pareciera que de pronto alguien se la cobró a López Obrador, mandándole un mensaje de lo que pueden hacer tarde o temprano. En política no hay coincidencias. Solamente que, híjole, hay una cronología de cosas que están sucediendo que nos muestran que López Obrador se está metiendo en camisa de 11 varas. Soy su amigo Miguel Quintana. Vamos a descansar por el momento. Nos vemos en la noche. Más videos. Cabrón, ahora sí me solté con el rollo. Bueno, yo los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.